¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Luis Castro y seré su profesor para este primer tema de GHC. Entonces, en este primer tema hablaremos de los 5 continentes. Para empezar, también aquí abajo a la izquierda, bueno, está mi número de celular por donde me pueden contactar y el correo donde también me pueden hacer consultas y donde deberán enviar la actividad. Preferiblemente cualquier consulta me la pueden mandar por el teléfono, por WhatsApp, y para yo poder leerlo más fácilmente, ya que tengo siempre el teléfono encima y podré responderle. Antes de hablar de los continentes, comencemos hablando un poco sobre la Tierra. Y es que la Tierra presenta una curiosidad particular que la distingue entre el resto de los planetas solares. Y es que alberga vida. Y bueno, y gracias a eso es que estamos aquí viendo esta materia. Yéndonos un poco más adentro, en la superficie terrestre se comparten entre dos grandes masas, una que sería de los continentes y la otra que sería de los océanos. En este tema uno nos enfocaremos en los continentes. Aquí podemos ver también que la superficie de la Tierra, en total, entre el agua y la Tierra, abarca alrededor de 510 millones de kilómetros. Sin embargo, 148,4 millones corresponde a la superficie de los continentes. Esto es más o menos un 30% de la superficie total de la Tierra. Nosotros nos enfocaremos netamente en la parte terrestre, que son llamados continentes. Entonces, en toda nuestra Tierra hay 5 grandes continentes, que sería el africano, que es el que está aquí, el que dice África, el americano, el Asia, Europa y Oceanía. Además, como dato curioso, ¿no? Eh, Se tienen estimaciones que viven alrededor de 7.900 millones de personas entre todos los continentes en el planeta Tierra. Empecemos hablando de nuestro primer continente, que será África. Este es un continente bastante uniforme y compacto, tanto en su relieve como en sus costas. El continente africano ocupa el 20% de la superficie continental, o sea, de todo lo que es tierra, ocupa el 20%. Bueno, y además es el continente más cálido. Aquí pueden ver en un mapa mundi el continente de África. Y aquí pueden ver el continente de África solamente. Y además los países que lo conforman. Ahora hablemos un poco más sobre África, ¿no? Y vayámonos al marco físico. El 20% que hemos hablado de su masa continental representa 30 millones de kilómetros cuadrados. Es una superficie bastante considerable, 3 veces superior a la que tiene Europa. Entonces, África se distingue por las siguientes relieves. Entonces, están las llanuras costeras, que forman una estrecha franja que bordea todo el continente. Estos serían todo lo que representaría el borde del mapa de África, del continente de África. Y además en ella habita la mayor parte de la población africana. En el interior encontramos mesetas y antiplanos, que ocupan la mayor parte del continente y presentan pocas variaciones de altitud. Entonces, esas mesetas y altiplanos se ven así como estas llanuras, donde no hay mucha diferencia de altura, no hay mucha montaña. Además, bueno, se encuentra el altiplano africano y la meseta de Darfur, que son bastante importantes. Aunque el continente africano no tenga muchas diferencias de altitud, también podemos encontrar sistemas montañosos. Las cordilleras más importantes están situadas en los extremos del continente. Y bueno, aquí están algunas de las que se pueden encontrar. También está el Valle de Rift, en donde la depresión de África Oriental, en la que se alteran grandes montañas. Y se encuentra incluso la cima más elevada del continente, aquí lo dice, la cima que es el volcán Kilimanjaro. Eh, Otra cosa, una de las cosas más importantes de África o que más se dan a notar en África son los desiertos, ya que ocupan más de la tercera parte del continente. Una tercera parte es un 33%. Sí, para que lo vean un poco más así, más claro, número. Y bueno, y además se destaca el desierto del Sahara, que es el mayor, el más grande del mundo. Además de otros, ya que bueno, supuesto,
el 33% del continente es desierto. Yéndonos al lado opuesto de los desiertos, hablaremos de África en los mares, costas, ríos y lagos. Y bueno, el continente africano está bañado por el norte por el mar Mediterráneo. Aquí tienen una imagen del continente africano. Y bueno, pueden ver que al norte está el mar Mediterráneo, que es este que está aquí. Al noreste por el mar Rojo, aquí estaría el noreste, mar Rojo. Al este por el océano Índico, aquí está. Y al oeste por el océano Atlántico. Los ríos son largos y caudalosos. Los principales ríos, bueno, es por ejemplo el Nilo, que es el más largo de la Tierra, el Senegal, el Níger y el Congo. Este último, el Congo, es el más caudaloso de África y el segundo mayor caudal del mundo. Del primero, del río más caudaloso del mundo, lo hablaremos en otro continente. Y bueno, aparte también tiene grandes lagos como el Volta, el Cham, el Tana y el Cariba. Ahora pasemos a hablar del continente americano, en el que vivimos nosotros. América se divide en tres continentes, o en tres subcontinentes, por decirlo de una manera, y sería América del Norte, donde está Estados Unidos, Canadá, México. América Central, que estaría Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, bueno, entre otros países. Y Sudamérica, donde está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Además de esto, el continente americano, incluye al noreste la isla de Groenlandia, que es la más grande de la Tierra. Y también tiene la selva amazónica, que es en Sudamérica, y constituye la mayor reserva forestal del mundo. Continuando con el continente americano, ahora vámonos al marco físico. El continente americano contiene una superficie de 42 millones de kilómetros cuadrados, el segundo continente más grande por extensión. Si recordamos unas láminas anteriores, que estábamos hablando del continente africano, tiene alrededor de unos 30 millones de kilómetros cuadrados. Entonces podemos ver que el continente americano es 12 millones de kilómetros más grande, más extenso que en superficie que el africano. Entonces, hablemos un poco sobre los relieves que contiene el continente americano. Empecemos con la cadena montañosa occidental. Esta se extiende casi sin interrupción a lo largo de la costa del Pacífico, de norte a sur, y destacan la cordillera de Alaska, las montañas rocosas, la Sierra Madre y la cordillera de los Andes. Que la cordillera de los Andes, bueno, pasa por Venezuela, por los estados Trujillo, Mérida y Táchira. También están en el continente las cordilleras orientales, que son montañas más antiguas, pero de menor altura, y ahí destacan los Apalaches y la Sierra de los mesetas brasileñas. Continuando con los relieves que se encuentran en el continente, están las mesetas y las llanuras. Estas están situadas entre los sistemas montañosos occidentales y orientales y ocupan la mayor parte de la superficie del continente. Las llanuras son extensiones de terreno donde no hay mayor desnivel. Es algo que tiene, digamos, la misma altura. Y las mesetas es una llanura, pero que tiene cierta altura sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, por ejemplo aquí pueden ver una meseta, que vemos que es algo que está bastante a nivel, bastante llano, pero con una altura considerable, con una altura sobre el nivel del mar. Bueno, aquí también podemos ver una meseta. Vean que aquí está como una llanura y sobre el nivel del mar tiene otra llanura. Para terminar con el continente americano, hablaremos de su hidrografía. Y bueno, el continente americano está bañado por tres grandes océanos, que es el Ártico, que sería por el norte, el Océano Atlántico, que sería por el este, y el Pacífico, que sería por el oeste. Además de esto, está el sistema hidrográfico de América en general. Entonces hay que dividirlo en dos. Bueno, ahorita verán por qué en dos y no en tres. Entonces, primero tendremos en América del Norte, donde, bueno, líneas divisoras de montañas rocosas,
Eso lo estuvimos hablando en dos láminas anteriores que están en las montañas occidentales. Estas montañas crean cuencas del Atlántico y Pacífico. Una cuenca son como cauces por donde circula agua. Eh, no sé cómo explicárselo de otra manera. También hay cuencas que son como subterráneas, que fluye el agua. Y estas desembocan en lagos, bueno, o en ríos, pero específicamente en América del Norte, eh, desembocan en lagos. Mientras que en Sudamérica y Centroamérica, por eso les dije que dos en vez de tres, eh, es por ríos. Entonces tienen ríos largos que son tributarios por el Océano Atlántico, y mientras que los más cortos y caudalosos proceden de los Andes, que sería de las cordilleras orientales. Aquí como algo curioso también, por ejemplo, tenemos el río Amazonas, que es el más largo de América y el más caudaloso del mundo. Cuando estábamos viendo las láminas del continente de África, vimos que en África se encuentra el segundo más caudaloso del mundo. Bueno, este es el primero más caudaloso del mundo. Pasando al tercer continente, hablaremos de Asia. Y Asia es el mayor de los continentes, ocupa el 30% de las tierras del planeta. O sea, de todo lo que es tierra, es el 30%. Entonces, en su territorio se alza el techo del mundo. Esta es la montaña más alta del mundo, por eso se le dice así, el techo del mundo, y es el Everest. Y se encuentra en la cordillera del Himalaya. Aquí tienen una foto del monte Everest. Además, está situado en su totalidad en el hemisferio norte y formado junto con Europa una gran masa continental denominada Eurasia. Sin embargo, aunque estén juntos y no estén separados por un mar o por un océano, eh, son dos continentes diferentes. Ahorita después de este, si no me equivoco, hablaremos de Europa. Entonces, Asia es denominado otro continente. Esto más que, bueno, como le estaba diciendo, que por agua, es por razones geopolíticas y culturales. Igual que con los otros continentes, empecemos hablando sobre su marco físico. Con una superficie cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados, es el continente más grande del mundo. Eh, bueno, y si recordamos las láminas anteriores, para solamente comparar, el continente americano tenía 42 millones y el africano tenía 30. Entonces vemos que entre el América y Asia, eh, bueno, 30 millones, o sea, aunque sean 3 unidades, 30 millones de kilómetros es una extensión bastante grande. Pero digamos que estamos ahí bastante cerca en superficie. Además de ser el más grande, es el más habitado de la Tierra. Tienen alrededor de 4.500 millones de habitantes. Si lo comparamos con la segunda lámina, eh, ahí les puse que la cantidad de personas que hay en la Tierra es de 7.900 millones de habitantes. Entonces estos 4.500 millones representan alrededor de un 60% de la población mundial que viven solamente en Asia. Profundizando un poco más en Asia, bueno, vamos a hablar sobre su relieve. En Asia podemos encontrar montañas, bueno, que al sur del continente se elevan grandes sistemas montañosos, donde la principal que destaca es la cordillera del Himalaya, que es donde se encuentra el Everest, y que habíamos visto en la lámina anterior. Eh, Vemos que la cordillera está formada por muchas montañas, ¿no? Y bueno, una vista bastante hermosa, ¿no? Al igual que el continente americano, podemos encontrar mesetas y llanuras, entonces repartido por todo el continente. Las más importantes son las mesetas del Tíbet, que son las mayores del mundo, las llanuras de Siberia, la meseta de Deccan, la península arábica y la gran llanura de China. Entonces aquí tenemos la meseta del Tíbet y también encontramos depresiones. Depresiones son diferencias de alturas en relieve. Entonces, bueno, las principales son las centrales, donde se han formado, por ejemplo, el mar Caspio, el mar Arar y el mar Muerto. Eh, bueno, y el mar Muerto, que es el más profundo de la Tierra. Otra cosa, si no me equivoco, el mar Muerto se le llama así, es porque tiene un alto contenido en sal y como que mucha vida marina no tiene. No sé si nula, no estoy informado, pero
Bueno, habría que buscarlo. Cualquier cosa, si le da inquietud, pueden preguntarme, yo los busco y los informo. O, o el día que tengamos la asesoría pedagógica, bueno, les voy a dar esa información. Eh, bueno, es que está una foto del Mar Muerto, del Mar Muerto. Le pueden ver que tiene como llanuras y, bueno, diferencias de relieve, ya que aquí hay profundidades. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, ya que yo las láminas las grabo uno a uno, bueno, me investigué en lo pasado y si efectivamente en el Mar Negro solamente hay un animalito que vive que se llama Artenias, pero más allá de eso, microorganismos y bacterias y cosas así, más ahí no van a conseguir peces ni cualquier otro tipo de vida en ese mar. Continuando aquí con los mares, costas, ríos y lagos, ¿no? Eh, en Asia, las costas asiáticas están rodeadas por tres grandes océanos, que sería el Ártico, el Pacífico y el Índico. Y por cuatro mares, que sería el Mar Rojo, el Caspio, el Negro y el Mediterráneo. Sin embargo, bueno, esto es más como a cultura o información, ya que aquí no estamos hablando de los océanos como tal, entonces no profundizamos, bueno, ni aquí ni en los anteriores, mucho en los océanos. Los ríos de Asia se pueden clasificar por vertiente. Entonces, primero tenemos las vertientes del Océano Glacial Ártico, que estas desembocan en los ríos que avientan las tierras de Siberia, pero son aguas muy heladas en la mayor parte del año. El Océano Ártico es el que está al norte, que toca ya bueno, con el Polo Norte. Son aguas muy frías. Y tenemos las vertientes del Océano Pacífico. En estas desembocan los cursos fluviales más largos del continente, que se alimentan de las lluvias estacionales y del deshielo de las elevadas cordilleras asiáticas. En las anteriores, en las láminas anteriores también vimos algunas cordilleras, como las cordilleras del Himalaya, son ese conjunto de montañas. Entonces el deshielo de esas montañas eleva, ¿cómo es? Bueno, alimenta esas vertientes. Y por último tenemos las vertientes del Índico. Y bueno, vierten sus aguas en los ríos de las zonas monzónicas y sus fuentes se hallan en los vértices del Himalaya. Esta sí es de la cordillera del Himalaya y estas son más de cordilleras asiáticas. Esta sí en específico, bueno, no, es la del Himalaya. Y sus caudales crecen por las fuertes lluvias monzónicas que recibe la región. Ahora pasemos a hablar sobre el continente europeo. Entonces, bueno, este forma parte, ¿no?, de la gran masa continental que es Eurasia. Sin embargo, como les estaba comentando cuando hablamos de Asia, estos aunque sea una sola masa de tierra unida, son dos continentes diferentes. Y aquí podemos ver cómo marcan sus límites entre Europa y Asia. Y bueno, y se establecen con los montes Urales, la cordillera Cáucaso y bueno, tres mares y un río. Pero aquí es importante ver es que eh, estas divisiones, porque bueno, aquí sí tenemos división marítima, mientras que en la cordillera y los montes no. Sin embargo, como les comentaba ya, esto es más por razones geopolíticas y culturales que otra cosa. Que por ejemplo, bueno, aquí también aquí dice lo que le voy a comentar, que al sur Europa está dividido, o sea, separado de África por el estrecho de Gibraltar. Y bueno, esta sí es una separación marítima. Otra cosa que también aquí, gracias a este estrecho, es el único contacto, eh, la única forma que toca el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Hablando un poco sobre la superficie que ocupa Europa, vemos que es apenas de 10 millones de kilómetros al cuadrado, mientras que China era 45 millones, América 42 y África 30, Europa es apenas 10. Entonces es bastante pequeño comparado con los otros continentes. El relieve de Europa es predominantemente llano, con algunos sistemas montañosos jóvenes en el sur. Entonces,
se distinguen por tres grandes regiones. Empecemos con la Europa central. Predominan las grandes llanuras de los suelos fértiles. Las zonas montañosas alcanzan altitudes modestas, macizo central, selva bohémica, selva negra y los montes Urales. En Europa septentrional está formado por montañas de origen muy antiguo. Las más importantes son las cordilleras escandinavas y los montes de Escocia y de Irlanda. Esta Europa está conformada por el norte de Europa. Entonces ahí está Reino Unido, está Finlandia, eh, Noruega, Suecia, entre otros. Hay muchos países, bueno, creo que son como 15, algo así. Y en la Europa meridional es como el sur de Europa, y ahí está, por ejemplo, España, Italia, Grecia, Andorra, y bueno, comprende las montañas más jóvenes del continente, disculpen, comprende las montañas más jóvenes del continente, entre ellas dos volcanes que todavía están activos, que es el Etna y el Vesubio. Además que bueno, tiene varias cordilleras, las principales cordilleras, pero hay dos que son muy famosas, que es la cordillera de los Alpes y la de los Pirineos. Para finalizar con Europa, hablaremos sobre sus mares, costas y ríos. Y bueno, las costas de Europa, un segundo para prender el puntero. Las costas de Europa están bañadas por el Ártico, el Océano Atlántico, bueno, el Océano Ártico, el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. La red hidrográfica está compuesta por una gran cantidad de ríos que por lo general son bastante cortos, aunque bastante caudalosos. Caudaloso significa que tienen bastante volumen. O sea, el volumen de agua que viaja es bastante grande. Entonces, bueno, aquí tienen que, por ejemplo, del Océano Ártico desemboca principalmente ríos muy caudalosos como el Pechora y el Divina. En el Mar Negro desemboca el Don y bueno, y así sucesivamente. Están como que en qué ríos desemboca cada uno de los dos océanos y de los dos mares. Para finalizar, hablaremos del continente de Oceanía. Y bueno, es el continente con menores dimensiones y más alejado con respecto al resto, ya que tiene apenas 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, tan alejado tampoco, porque Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero cuando comparas después, o cuando tú ves Europa con Asia, Eurasia es muchísimo más grande. Entonces, sí, digamos que en superficie terrestre es pero mucho más pequeño que los demás. Sin embargo, a pesar de ser tan pequeño, tiene 170 millones de kilómetros de aguas marítimas. Y bueno, Oceanía está formado por Australia, los archipiélagos de Nueva Zelanda y Nueva Guinea, y los grupos insulares de Micronesia, Melanesia y Polinesia. Entonces vemos que la cantidad de aguas marinas que tiene también es por la cantidad de pequeños archipiélagos que tiene. Oceanía comprende unas 7.500 islas, ¿no? Que era lo que les decía antes. Que bueno, gracias a toda esta cantidad de islas que ganan tanto mar, además de que Australia por sí sola abarca una superficie de 7,7 millones de kilómetros. Vamos, que Australia es casi que toda la superficie terrestre de Oceanía. En la lámina anterior hablábamos que Oceanía tiene 8,5 millones de kilómetros y solamente Australia representa 7,7. Entonces, bueno, Australia está formada por una meseta al oeste, una gran llanura y una gran depresión central, que influyen en el lago Hiller y una región montañosa al este. Bueno, aquí tenemos una foto de la isla de Tasmania y del lago Hiller. Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea integran también la región conocida como con el nombre de Australasia. Cuando le nombré por qué estaba conformado el continente de Oceanía, le nombré los grupos insulares. Y bueno, el grupo insular es de Melanesia, que comprende las islas que están situadas al noreste de Australia.
que bueno, sería esta que está aquí en color verde, todo este grupo que está aquí. Micronesia, integrada por las islas esparcidas al norte de Nueva Guinea y al este de las islas Filipinas. Entonces tenemos que Micronesia es todo este conjunto de islitas que hay. Y Polinesia, bueno, que es la mayor de todas, ocupa el sector más oriental del Pacífico. Y sería todo esto. Ahí, todo esto. Y su nombre responde al número de sus tierras, ya que es la que abarca más cantidad de islas. Para finalizar, bueno, aquí tienen la evaluación. Son 12 preguntas. Sin embargo, es bastante corta. Las primeras 5 es nombrar 4 países de cada continente. Otra cosa que le iba a decir es que no me tienen que escribir la pregunta. Con que me escriban el número de la pregunta, por ejemplo, escriben 1, pero que se vea bien el 1, y me escriban los 4 países del continente africano, listo. Después me escriben 2 y los 4 países del continente americano. No, para que no tengan que escribir todo este poco de preguntas. Entonces, oye, por ejemplo, 4 países del continente americano, creo que los puede saber cualquiera de aquí, empezando con Venezuela. Y eso, bueno, eso será como una línea nada más. Describen 4 países. Luego de las 6 a la 10, las respuestas de esas 5 preguntas están en las diapositivas. Yo las mencioné y bueno, si las leen o se dan cada uno de los continentes y leen, podrán encontrar la respuesta. Y la 11 y la 12, sí, bueno, es buscar dos conceptos, dos preguntas, investigar 2 preguntas, que son cómo se formaron los continentes y qué fue la Pangea. Además de las, de las preguntas, bueno, aquí están como las pautas. Y es que, bueno, la actividad la pueden realizar hasta en su cuaderno, sin problema. Bueno, tienen que identificar la hoja o identificarme el PDF para saber quién es. Eh, bueno, tienen hasta el día 21 de febrero para enviarla, hasta las 11:59 pm. Y enviarla en formato PDF. Es muy importante que la envíen en formato PDF para yo poder revisarla. En caso de que no la envíen en formato PDF, tendrán una penalización de 1 punto. Entonces, y como les dije, pueden hacerlo que eso les ahorrará bastante tiempo. Yo sé que están viendo otras materias, entonces escriben el número de la pregunta y ponen la respuesta ya directo. Y identificar, porque si no, no sabré de quién es cada examen.